tardes. Estamos en el primer CIPAS de Competencias Ciudadanas del curso 16.1 del año 2023 y pues bueno, qué gusto encontrarnos con esta asistencia. En verdad que nos es muy grato el que acojan estos espacios de formación y pues que nos permitamos conocernos y humanizar este proceso de acompañamiento en nuestra carrera. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Sonia Patricia Silva Vargas. Yo soy la directora del curso de competencias y también tutora con alguno de los grupos. Y les presento a la maestra Lady, quien va a hacer también su presentación. Maestra, bienvenida. Cerraste el micrófono, Miss Lady. Ya. Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo. Gracias, directora Sonia. Me place compartir con ustedes y estar con ustedes acompañándolos en este proceso de formación académica, ya en la etapa en la que ustedes se encuentran, de vinculados con esta alma mater, con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pues hemos avanzado en un proceso muy significativo de la consolidación de ese proyecto de ser profesional. Y dentro de la competencia ciudadanas, pues tiene un gran sentido ese ser profesional, porque nos involucra directamente con ese compromiso que como ciudadanos tenemos y la responsabilidad que tenemos en un Estado social de derecho. No somos uno más en nuestro país, sino que somos unos sujetos activos que aportamos y estamos muy vinculados con esto. Entonces, en nuestro perfil profesional en el que estamos adelantando, pues somos como psicólogos muy importantes en ese rol de la consolidación de país. Entonces, muchísimas gracias, muchachos, por haber aceptado esta invitación que hace la profesora Sonia, nuestra directora, y pues que les extendí hacia todos ustedes. Espero continúen vinculados de manera muy activa en este proceso de formación académica y bienvenidos. Bienvenida a la academia y este proceso de formación, que sea un espacio enriquecedor en lo que todos podamos dialogar. Gracias, maestra. Qué gusto. Qué gusto y sí, familia. O sea, principalmente el reconocernos como un grupo de acompañamiento de aprendizaje. O sea, no se nos puede olvidar que a pesar de que estamos en la modalidad abierta y a distancia, construimos seres humanos, ¿sí? Dentro de ese desarrollo de pensamiento y dentro de esa posibilidad de aportar en cada una de las regiones donde nos encontremos desde las líneas de formación humana que nos acompañan. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio. La idea es que los CIPAS sean un espacio de interactivos, no que solo se convierta en el discurso de las docentes y pare de contar, sino que aportemos, que sea un espacio que nos dediquemos y que eso precisamente significa el proceso de aprendizaje y que hace parte de la formación de nuestras competencias ciudadanas dentro de la práctica real. Entonces, ¿qué implican las competencias ciudadanas en psicología? Pues implica eso. Primero, reconocerlas, porque muchas veces pensamos que ese ejercicio es único para los colegios, ¿sí? Entonces, ¿qué implica que en nuestra carrera haya una cátedra de competencias ciudadanas? ¿Y qué implica a nosotros en el ejercicio de cuando ya estemos ejerciendo la psicología? ¿Cómo acompañamos a todas esas personas desde esa noción de reconocer la ciudadanía? Entonces vamos a empezar con nuestro proceso. Estamos prácticamente en más de la primera etapa de esta fase número 1, que es la presentación del problema y es la visualización de lo que nos corresponde, siendo este primer trabajo de carácter individual, pero con una responsabilidad significativa y es cómo nos vamos conociendo con el grupo de trabajo, teniendo en cuenta que todas las modalidades del resto de fases son colaborativas. Entonces, la mejor invitación a generar canales de comunicación, nosotras estamos prestas a acompañarlos, que la idea es esa, que no nos desvinculemos de ese ser tutor y estudiantes y poderlos acompañar en su proceso. Entonces, familia, vamos a empezar con nuestra presentación. Voy a compartir la primera parte de la presentación, mi Lady, y hacemos el ejercicio de interacción. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar. Por favor, confírmenme si ya están viendo mi pantalla. Sí, señora. Bueno, familia. Entonces, nuestro CIPAS tiene alguno tiene el audio con retorno, familia. Nuestro CIPAS tiene son los círculos de interacción y participación académica y social, ¿sí? Estos son los espacios que nosotros hacemos en los micrositios.
Tenemos otra modalidad grande que se llaman las web conferencias, que se hacen 3 durante el transcurso de nuestro periodo. No hemos iniciado con la web conference, lo ideal era haber empezado por este ejercicio, pero estamos en esa adecuación de Skype, de Meet, de Teams, de todo el proceso, y la idea es poder acompañarlos. Y por eso también el que hayamos realizado este CIPAS con esa prontitud dentro de este proceso. Tenemos en nuestra primera fase donde nos está solicitando varios elementos de análisis frente a un caso. ¿Sí? Nuestro curso tiene que ver con ese proceso de casos. Y desde ahí hay un punto de referencia que se llama las tipologías de conflicto y las tipologías de violencia. Entonces, sobre esa temática vamos a empezar a desarrollar nuestro análisis de las competencias ciudadanas. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, Miss Lady, para que para que ya podamos hacer el ejercicio. Y te doy la palabra. ¿El de tipos de violencia? No, en la ruleta. Ok, perfecto, muchachos. Entonces, ¿me escuchan, verdad? Sí. Entonces Sí, vamos señora. a compartir pantalla y vamos aquí a charlar un poco. La idea es que podamos compartir y escucharlos en este primer momento. Bien, entonces vamos por acá, vamos a mirar quiénes están por acá acompañándonos el día de hoy. Entonces tenemos a Valentina, a Natalia, Elizabeth, Laura, Yulitza, Tiana, Magali que ha estado muy activa en las conversaciones y todos también han estado, Omaira, Caterine, Tony, todos los que nos estoy viendo desde acá. Entonces, chicos, vamos entonces a iniciar nuestra participación. Vamos entonces a iniciar aquí con nuestra ruleta. Esta ruleta quiere que tomen ustedes la palabra. Vamos a iniciar con un primer ejercicio. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Sí, ¿Quiere la ruleta bien? No, estás abriendo inicialmente la plataforma. Ahora sí ya. Ahora sí, ahora sí. Listo, muchachos. Entonces, vamos entonces y cada uno de ustedes, el que quiera compartir, vamos a hacerlo de esta manera para que sea más abierto, ¿cierto? Y no tan impuesto. Entonces, vamos con una primera pregunta en el que quiero que abran sus micrófonos y compartan sus respuestas. Vamos con el primer ejercicio. Bueno, cite un caso de violencia económico en la familia. ¿Quién quiere abrir su micrófono y compartir? ¿Cuál puede ser este tipo de violencia en la familia desde el punto de vista económico? Quizás uno de los elementos más fuertes de la violencia se presentan y de los conflictos se presentan en el núcleo familiar. Quizás en medio de la familia hay violencia económica. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Vamos, ¿quién nos quiere compartir? Por aquí hay alguien que levanta la mano. Sonia, ¿nos miras, por favor? Sí, eso te iba a decir. Está Joana. Joana Dal, que tienes la manita levantada. Buenas tardes para todos. Bueno, yo creo que un tipo de violencia económica en la familia es cuando una sola persona es proveedora pues de la parte económica, ¿no? Y, ay, no, si por mí fuera, tú no tendrías nada de lo que tienes ahora. Si por mí fuera, tú no servirías para nada. Yo creo que ese es un tipo de violencia económica. Muchas gracias, Joana, muy amable. Quizás hay otra persona que quiera citar un caso de violencia económica. Lo que plantea Joana es cierto y es muy usual escucharlo quizás en algunas familias. ¿Alguien quiere hacer otro aporte? ¿O vamos con otra? No, sí, está Natalie, que tiene la manita levantada también. Ok, Natalie, es que tengo yo aquí grande, entonces no veo. Sí, no, no te preocupes, yo aquí lo voy revisando. Buenas tardes, compañeros y tutora y Buenas directora. tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues yo considero que un caso de violencia económica en la familia es cuando una persona, o sea, uno de los dos gana más que el otro, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a ver como tal esos problemas de que yo gano más que tú, por tanto me toca como aportar más, tú casi no aportas, ¿sí? O sea, esa diferencia económica también puede llevar a que haya como tal esa violencia, pues dentro de la familia.
Gracias, gracias, muy amable a las dos chicas que nos hicieron esos primeros aportes muy valiosos en este proceso de reconocimiento. Mira que es importante que identifiquemos como ese hecho generador del conflicto y aquellos actores que intervienen también en esos conflictos. Hoy vamos a hablar de esos dos elementos, el conflicto como tal y ya los elementos generadores de violencia. Vamos con otro interrogante que tenemos por acá y va pues a girar la ruleta nuevamente. Bueno, tenemos entonces aquí la humillación y el aislamiento que produzcan un perjuicio en la salud psicológica de las personas. ¿Cómo puede ser definida? ¿Qué es esto? Cuando hay unos procesos de humillación y aislamiento generando perjuicios en la salud psicológica de las personas. ¿Quién levanta sus manos, su manito y puede participar? Bueno, chicos. Entonces, hagámoslo democráticamente. Ah, mentira, sí, Edgar ya alzó la manita. Qué bien, Edgar. Muchas gracias. Dale, Edgar. Bueno, nosotros conocemos muy bien qué significa la humillación y tratar mal a una persona por debajearla, hacerla sentir mal con ella misma. Son los tipos de violencia pues, que afectan psicológicamente a una persona y la afectan en su comportamiento, en su forma de ser y también la estigmatizan ante otro grupo que socialmente, ¿no? Muy bien, Edgar. Entonces es definida como la violencia psicológica o la violencia emocional. Muy bien, Edgar. Vamos entonces con otra pregunta. Alistémonos todos a participar. Gracias por quienes han intervenido. Descuidar la salud de un abuelo y negarle la posibilidad de compartir con su familia, ¿es considerado estas acciones violencia? Explique por qué. ¿Quién quiere participar? Buenas tardes. Hola, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Andrea Ordóñez. Pues yo pensaría que sí es considerado violencia, puesto que se está limitando un derecho y es el derecho a la salud. Y también pues a tener, no sé, como un ambiente de desarrollo que permita pues en este caso que el abuelo tenga como tranquilidad, ¿no? Entonces considero que sí es violencia. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Mira que la compañera y este caso en muchas ocasiones se ha generalizado, ¿verdad? Quizás porque se han hecho visibles los derechos de las mujeres, de los niños, pero cuando llegamos y pensamos en las condiciones del adulto mayor, en muy pocas ocasiones vemos, no tenemos como en cuenta y no se ha visibilizado mucho el tema de los adultos mayores frente a ese tipo de violencia, ¿no? Se puede ejercer sobre ellos, y la compañera destaca algo muy importante, que es la vulneración de esos derechos que como personas tenemos dentro de una familia y una sociedad. Muy bien, vamos con una siguiente pregunta, por favor, alistamos para preparar. Perdóname, también estaba levantando la manita Diana Palacios. Vamos a eliminar esta que ya atacó. Dianita, ¿quieres participar, Diana? ¿O con la próxima? Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Diana, ya te escuchamos. Sí, señora. Listo, perfecto. No, pues añadirle allí que también ese tipo de violencia hacia el adulto mayor es un tipo de exclusión, ¿no? Que se está normalizando ahora, como ya está abuelo, excluyámoslo de todo tipo de actividad, por pena, vergüenza, bueno, X cantidad de cosas. Entonces, me adhiero a lo que dice la compañera con la palabra exclusión, y se está normalizando, que es lo más peligroso, ¿no? Gracias, Diana. Perdón, Miss Lady, también. Valentina está alzando la manita, pero ella también había colocado aquí en el chat, es que estaba revisando los aportes en el chat,
No sé, Valentina, si quieres comentar eso directamente, por favor. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, señora, ya te escuchamos. Sí, pues en en el caso que se expuso, también se desvalorizaría a la persona como tal, haciéndola sentir tal vez una carga o inútil de poder ejercer sus derechos, en este caso el derecho de la salud. Muchas gracias. Mira que en este primer momento que estamos haciendo estos elementos, muchachos, y las personas que han participado, dejan claro que tenemos como colombianos y como profesionales ese reconocimiento, y desde la línea social humanista que es la formación de ustedes, ¿cierto? Tenemos claro como esos elementos esenciales de nuestros derechos fundamentales y de esos compromisos y esas obligaciones que como ciudadanos tenemos, que es garantizar los derechos de las demás personas y en la condición, por ejemplo, del adulto mayor, y quizás, por ejemplo, como viene la siguiente pregunta, que es en la condición de los migrantes. ¿Qué tipo de violencia se presenta a la población migrante? ¿Qué tipo de exclusión? Ustedes ya han utilizado el término exclusión. ¿Hay quizás exclusión frente a este tipo de población? ¿Qué tipo de violencia se presenta? ¿Quién quiere participar? Valentina tiene levantada la manita. Dale, Valentina. La segunda por acá sí, pero la primera no. Ya. Bueno, pues el tipo de exclusión, pues en este caso que se generaría hacia las personas migrantes sería la xenofobia, que es como ese rechazo, se repele a la persona por ser parte o formar parte de algún país extranjero. Esto genera como la interrelación entre las personas se ve decaída a causa de esto. Muchas gracias. ¿Habrá por ahí otro estudiante que quiera aportar? Yulitza. Sí, señora, Yulitza tiene levantada la manita. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, Yulitza. ¿Cómo estás? hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, preciosa. Okay. Bueno, yo voy un poquito como más definida la situación porque resulta pues yo pasé personalmente por ese tipo de violencia, ya que yo un tiempo viví en Venezuela y al estar en otro país, primero no te consideran del país por ser digamos, de Colombia, de otro país. Pero tú al volver a tu país no te consideran tampoco de tu país porque estuviste en Venezuela. Entonces es como, ¿cómo decirlo? Un poco, o sea, te afecta mucho en la parte psicológica, la parte emocional de que tú no te sientas como en una especie de gremio, porque generalmente uno cuando está en su país uno se siente propio de la zona, pero al momento de desplazarte de un lugar a otro, como la migración, afecta emocionalmente en ese sentido. Entonces empieza lo que es el bullying, o incluso hace poco por acá en la zona donde vivo, lanzaron panfletos donde las personas venezolanas que vieran por ahí, pues si estaban pues mal ubicados, haciendo algo ilícito, o el inocente venezolano que estuviera por ahí, iba a llevar de la malpa, como dicen. Es decir, también existe la agresión física a esas personas emigrantes, nada más por el hecho de ser emigrantes. Ok, muchísimas gracias. Miren que un elemento unido a la condición del migrante en las condiciones actuales, ¿verdad? Es también los sinónimos de pobreza. Pues los índices de pobreza aumentan, las fallas y las fracturas a nivel económico afectan a las sociedades, y pues la migración está muy asociada también a la pobreza. Entonces, un efecto que se genera es la xenofobia, y otro efecto
que se da allí paralelo a esa situación es la aporofobia, que es el rechazo a una persona por su condición de vulnerabilidad económica. Entonces empiezan a surgir una serie de elementos que confluyen y que van alimentando el conflicto. Y que nosotros desde la perspectiva de actores, pues tomamos una u otra partida, excluyendo, vulnerando, no apoyando, ¿verdad?, a este tipo de sociedades, o en algunos casos en los que nos involucra también a cada uno de nosotros, porque aquí hemos planteado violencias de todo tipo. ¿Alguien va a participar o vamos con la otra pregunta? ¿Vamos con la otra? Sí, señora. Sí, por favor. Bueno, las acciones para utilizar la sexualidad de una persona mediante una coacción, ¿qué tipo de violencia es considerada? Las acciones para utilizar la sexualidad de una persona mediante la coacción, cuando hay fuerza sobre ellas. ¿Qué tipo de violencia es? Valentina y Yulixa tienen levantada la manita todavía, o no sé si vayan a participar de esta pregunta. Bueno, pero entonces, bueno, Tony va a comentarnos. Dale, Tony, por favor, gracias, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, espero que me escuchen bien. Sí, te estamos escuchando. Perfecto. Bueno, frente a esto podríamos estar hablando tanto de una violencia cultural principalmente, diría yo, porque pues hay muchos mecanismos arriesgados en torno al machismo y bueno, todos estos asuntos que hacen parte de, se podría decir, la manera en la que nos orientamos hacia negar o a brindar posibilidades a ciertas personas dependiendo de lo que consideremos culturalmente como vulnerable o de lo que consideramos culturalmente como menor o mayor en cuanto a fuerza, ¿sí? Esto puede situarse en temas de género o de sexo en general. Pero pues los sitúo muchos en el elemento cultural, que evidentemente pues también tiene de respaldo un asunto de violencia estructural. En tanto pues la organización de nuestra, digamos, de nuestro Estado, aun cuando se ha puesto en marcha con mecanismos para atender las violencias en torno a la sexualidad y al género, pues todavía requiere un camino importante para poder seguir abordando esta dimensión o estas temáticas. Ok, muchísimas gracias. Mira que el compañero hace una visión muy amplia y cita algunos elementos fundamentales que generan este tipo de violencia. Está asociada a muchísimos factores de identidad cultural, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista en Colombia, sino a nivel mundial, este tipo de coacción frente a la sexualidad de las personas, pues está enriquecida por muchísimos elementos y muchísimos factores que vienen a presentarse a partir de las situaciones generadoras de conflicto. Frente a esta perspectiva, pues entonces tenemos que generar un análisis, ¿no? Que hemos venido avanzando en esa visibilización de los conflictos y visibilización de la problemática. Por eso es importante que se generen estos espacios para poder compartir, porque cómo poder recrear y cómo poder hacer viable un derecho cuando visibilizamos los elementos negativos que hay en contra de él y se reconoce la necesidad de fortalecer esos espacios de formación de la ciudadanía, porque esto va mucho más allá de una constitución política, esto va hacia que en nuestra condición de ciudadanos tengamos la capacidad de reconocernos, por ejemplo, frente a esas situaciones que están alrededor de lo que es la sexualidad de cada uno de nosotros. ¿Vamos con otra pregunta? Sí, maestra. Yo creo que ya, ¿cuántas nos faltarían, mi Asley? Si quieres, vamos con una más y ya. Bueno, sí, señora. Gracias. Bueno, mientras vamos colocándola, Joana menciona en el chat y Caterín que es violencia sexual frente a la que estábamos hablando. Listo. Muy bien. La humillación y el aislamiento. Bueno, sí, ya la habíamos leído, ¿no? Vámonos ahora sí con la última.
¿Despreciar la postulación de María por razón a ser mujer constituye algún tipo de violencia? Alguien que quiera cerrar este espacio de conversación con este último elemento que ya el compañero anterior había dado algunos visos para esta también. La violencia de género. Bueno, yo creo que está como amplio ya y socializado algunos aspectos con relación a lo que tiene que ver con los diferentes conflictos, con la violencia que se genera, y pues vamos a entrar entonces en marcha. Les agradezco mucho y les agradecemos a los estudiantes que se abrieron a participar, a compartirnos sus experiencias, son bastante enriquecedoras en estos espacios. Compartir, hablar y dialogar es visibilizarnos y mostrar, evidenciar estos elementos que como ciudadanos debemos compartir para enriquecernos. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Bueno, comparto el mensaje que publica Valentina. Dice: despreciar a alguien por su género es machismo, suele presentarse más que todo en las mujeres. Muchas gracias, Valentina, y a todos también a los que participaron en el chat. O sea, qué gusto esa retroalimentación. Entonces, como lo menciona la maestra Lady, vamos a empezar también. O sea, ¿por qué empezamos con este ejercicio? Porque es que no podemos desconocer el proceso que nosotros ya tenemos. O sea, no podemos empezar únicamente con la teoría y como si no tuviéramos contextos, sino que hace parte de ese reconocimiento. Entonces, volvemos a recalcar lo mismo. Necesitamos generar esa conciencia. Necesitamos empezar a visibilizar esas condiciones de ciudadanía que muchas veces se ignoran porque no las reconocemos. Entonces, en esa medida, ponerlas en la realidad hace parte de esa posibilidad de reconocimiento y de mejora frente a esos contextos. Entonces, lo vamos a manejar en dos líneas. Uno, en esa posibilidad de reconocerlo como persona, o sea, que cada uno de nosotros haga ese ejercicio de cómo estoy manejando ese contexto de interpretación de la tipología, de las violencias y de los conflictos, y desde ahí también ya lo vamos a trascender en el contexto social, ¿sí? Entonces voy a compartir la pantalla y desde ahí pues vamos a empezar con nuestro proceso. Por favor, confírmenme si ya estamos compartiendo pantalla. Por favor. Listo, gracias. Entonces, dentro de competencias ciudadanas, creo que alguno tiene el audio abierto. Les pido el favor que lo cerremos. Dentro de competencias ciudadanas es un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas, que nos permite la generación de conocimientos y actitudes que articulados entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de una manera constructiva dentro de ese tejido social. Sí, a eso le apostamos dentro del proceso de competencias ciudadanas. Todavía hay alguien con el audio abierto. Entonces, dentro de ese proceso vamos a fundamentar en las tipologías. Y nuestra charla, como les mencioné al inicio, tiene dos elementos: tipologías de conflicto y tipologías de violencias. En esa medida vamos a mirar qué se entiende por conflicto. La palabra viene del latín conflictus, que significa enfrentarse, ¿sí? O sea, hay algo que necesariamente choca con lo que yo ya tengo presente. Entonces, vamos a hablar del contexto de desarrollo de pensamiento. Ahí nos metemos en la parte psicológica y filosófica, donde entramos a mirar, bueno, dentro de mi ser, cómo yo reconozco ese proceso de conflicto. O sea, ¿qué genera a mí ese proceso de enfrentamiento? Entonces decimos que hay algunos sinónimos que conocemos, que es la pelea, el desacuerdo, el choque, el duelo, la confrontación y la batalla. Luego entonces tenemos varios elementos que necesitamos también reconocer, y es ese ejercicio. Ay, espérenme que no cargó. Ahora sí ya. De falta o fallo de comunicación, discordancia de intereses, discordancia de valores, discordancia de roles y desigualdades. En este ejercicio es cuáles son esas posibles causas. Aristóteles decía en un principio, en una de sus teorías,
de que una de las dificultades más grandes que tiene el ser humano es poder reconocer su conflicto y encontrar la base para poderlo solucionar. Entonces, en esa medida, ese reconocimiento propio de qué es lo que me está generando ese choque o ese enfrentamiento, parte de ese reconocimiento personal, que trasciende en lo social. ¿Sí? En esa medida, pues pasamos al contexto de los elementos del conflicto, o sea, ¿qué lo compone? Desde ahí nos mencionan que hay 3 elementos significativos. Uno, que son los actores, el problema y el proceso. Entonces, los actores es reconocer primero. Normalmente nos dicen que es de 2 o más, pero una de las cosas que nosotros debemos primero reconocer, y pues yo lo hago desde la filosofía, es que yo necesito aprender a reconocer mis propios conflictos y que yo en muchas acciones soy generadora de esos procesos por la no comprensión o el no manejo. Entonces los conflictos no solo parten con el otro, sino parten desde mi persona para la comprensión de los otros. Entonces, en esa medida necesitamos llegar primero a reconocer también el problema. O sea, listos, ya reconocimos de quién parte, ahora reconocemos cuál es la situación que nos afecta, cuál es el problema específico y cuál es el proceso que vamos a desarrollar con él. O sea, esos son como los elementos que componen el conflicto. ¿Van conmigo, familia? Asumo que sí. Sí, señora. Bueno, gracias. Sí, Entonces, gracias. No, es que como no alcanzo a ver la pantalla, entonces estoy ahí solita. Entonces, resulta que lo que les estaba comentando, parte de ese proceso de los conflictos intrapersonales. Nosotros en psicología manejamos ese reconocimiento de la inteligencia emocional desde lo intra y lo inter. Entonces, ¿cómo yo reconozco que ese contexto de los conflictos intrapersonales necesito manejarlos y reconocerlos, ¿sí? Que sean en el interior de cada persona, que por lo general nadie puede interferir en ese proceso si yo como sujeto, como individuo, como reconocimiento de mi humanidad, reconozco qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y creo que todos coincidimos en ese ejercicio básico. Luego pasa a ese ejercicio de los conflictos interpersonales y es lo que ya nos lleva con los otros. Entonces ahí sí ya reconocemos lo que nos dice la teoría, que es que son 2 o más personas los que vienen a generar esa confrontación frente al no tener acuerdos y no llegar a un proceso en común para poder manejar la situación que sea. O sea, siempre debemos llevar a consensos. O sea, lo primero que nosotros debemos reconocer es que todos los seres humanos somos diferentes y se nos olvida, porque por naturaleza estandarizamos que todos son hombres, todos son mujeres, todos son niños, todos son abuelos, todos son adultos. Y en esa medida, muchas veces, en esa sensibilidad que nos debe acompañar siempre, y más en este contexto de aprendizaje en las humanidades, es reconocer al otro en su mundo. O sea, cada ser humano es único e irrepetible en su proceso de formación y de construcción. En esa medida también es darnos la posibilidad de reconocer al otro, de darme cuenta al otro cómo asume las cosas, de que muchas veces uno supone que todos deberíamos asumir determinadas situaciones, pero pues resulta que no, y eso es lo que va a generar el proceso de lo que denominamos conflicto. Luego vamos a mirar como esas características generales, que son los conflictos en grupo, o sea, qué implica cuando tenemos, ahorita vamos a empezar en un trabajo significativo con el trabajo colaborativo. Yo asumo que en los otros cursos que ustedes ya han tenido este tipo de metodología, y pues en algunas ocasiones ha podido generar algunas otras situaciones que llevan a los conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Que se origina un grupo por diversos motivos, porque cada uno llega con sus propios intereses, uno solo por la nota, el otro sí lo hace por aprendizaje, el otro es por el tiempo, el otro es porque definitivamente no tengo la posibilidad de leer la guía, o sea, por los múltiples factores que cada uno tiene, pero que no se puede llegar a una consolidación, ¿sí? O sea, que nos permita lograr un objetivo. Entonces, ¿qué pasa con los conflictos en grupo? Son muy comunes, pero necesitamos es primero tener ese reconocimiento de qué es lo que está pasando, porque el conflicto siempre está presente, siempre va a estar presente. ¿Cuál es el desarrollo de habilidades de nosotros en competencias? Que tengamos primero esa capacidad de reconocerlo y segundo esa capacidad de manejarlo. O sea, los conflictos siempre van a estar, pero lo que nos va a hacer diferentes es esa posibilidad de solucionarlo. Luego vienen los conflictos ideológicos y es las formas de pensar.
Voy a poner un ejemplo que nos acompaña en estos días y son las diferentes posturas de manifestar muchas cosas, ¿sí? Entonces, que yo sí salgo, yo no salgo, yo sí quiero, yo no quiero, y estamos en un boom social que lastimosamente nos lleva a la separación frente a la situación de reconocimiento. Entonces, yo necesito primero reconocer cuál es esa condición que me acompaña a nivel social y desde ahí también poder plantear una postura. ¿Sí? A eso denominamos como conflicto ideológico. Luego vienen los religiosos, que yo sé que ya todos tenemos conocimiento frente a eso, y es como dentro de esas interpretaciones de culto, de diferentes manifestaciones espirituales, consideramos que los otros no tienen esa potestad y son los equivocados. Y pues en la historia nos ha ido acompañando frente a ese reconocimiento de cuál tiene la razón frente a la búsqueda de la verdad y de lo espiritual. Luego vienen los conflictos políticos y bueno, ahí lo uno con los ideológicos. En estos días nos ha acompañado el que si usted es blanco, usted es negro, usted está conmigo, usted está contra mí, pero debe prevalecer el contexto de lo humano. Ahí es donde miramos cuáles son esas injerencias del Estado, cuáles son esas injerencias históricas que nos han acompañado a nivel político y también cuáles son las posturas que debemos tener. Muchas veces nos casamos con procesos culturales, incluso de familias, que mi familia viene con esta tradición, mi papá piensa esto, pero mi primo piensa lo otro, y resulta que en la mesa del comedor suelen presentarse muchas dificultades y conflictos políticos por este tipo de interpretaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? El conflicto va a estar. ¿Qué necesitamos? Volver a reconocer cómo lo podemos solucionar, cómo llegamos a acuerdos y consensos. Luego venimos con los conflictos filosóficos, que bueno, de ahí ya venimos con esa búsqueda de la verdad frente a todo el proceso que nos acompaña. Hoy en día, lastimosamente, la filosofía no tiene un marco tan grande que nos permita reconocer cuáles son esas líneas de pensamiento que nos puedan acompañar para tomar decisiones. Están, pero necesitamos fortalecerlas mucho más. Luego vienen los conflictos armados, que también hace parte de esos conflictos ideológicos y políticos, de los cuales nuestra historia está llena de muchas confrontaciones frente a eso, de muchas negociaciones y también de muchos elementos que nos van a permitir también decir, bueno, cómo las competencias ciudadanas nos llevan a reconocer mi ciudadanía, mis derechos, mis deberes, mis líneas de participación dentro de un contexto social como el que tenemos propiamente en Colombia. Si en cada uno de los territorios en los que ustedes se encuentran, en los que nos encontramos, tenemos unas condiciones sociales muy particulares. Entonces, desde ahí, ¿qué implica que yo reconozca mi ciudadanía, pero que también sea capaz de reconocer ese tejido social en el que me encuentro? Y desde ahí, pues vamos a mirar también el contexto de las violencias. Pero hasta acá, preguntas de conflictos, familia. Para poder pasar a la siguiente, por favor, voy a dejar de compartir pantalla. Y hacemos un momentico de análisis. ¿Alguien tiene algún aporte? ¿Alguna pregunta frente a lo que estamos trabajando? ¿No? Ok. Bueno, entonces, maestra Lady, podemos empezar entonces con el ejercicio de las tipologías de violencias. Y entonces, si quieres, voy a proyectar el video, ¿te parece? Sí, señora, como lento. Tranquila, no, yo dije, ¿será que me quedé congelada yo? Puede pasar. No, yo creo que soy yo. Bueno, familia, entonces vamos a ver ya desde nuestro proceso, ya vimos como la teoría de las tipologías de conflicto. La idea es que vayamos también mirando qué nos dice nuestra bibliografía a partir de la propuesta de la guía y vamos a mirar el triángulo de Johan Galton. Entonces les voy a compartir acá, y vamos a ver el siguiente video. Ay, pero espera. Ay, por Dios. Ay, no mentiras. Por favor, cuéntenme si ya están viendo mi pantalla. Sí, señora. Listo. ¿Y si tengo sonido? Sí, bien. Sociólogo y matemático noruego Johan Galtung sostiene que los conflictos actúan como crisis y como oportunidad. En su forma de crisis, pueden agudizarse de manera negativa, derivando en violencia que puede ser intencionada, espontánea y visible o invisible.
Por esta razón, dentro de su trabajo sobre conflictos, vio la necesidad de desarrollar una teoría de violencia. Desde una mirada pesimista y negativa, la violencia está asociada al fracaso en la transformación de conflictos, pero desde una mirada positiva, está asociada a un cúmulo de energías que pueden ser utilizadas para fines constructivos. En ese sentido, puede constituirse en oportunidad para construir y no solo derivar en destructividad. Este sociólogo noruego llama violencia a la afrenta evitable a las necesidades humanas, a la negociación de estas, y propone trabajar sobre una triple dimensión de violencia: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural, las tres estrechamente relacionadas entre sí. Estas tres dimensiones de la violencia, Johan Galtung lo ilustra en un triángulo y lo divide en dos partes. La parte superior, que representa el tipo de violencia visible, y la parte inferior, que representan los tipos de violencia invisible. En la parte superior, el tipo de violencia visible es la violencia directa. La violencia directa se concreta con comportamientos y es manifiesta, es decir, es evidente y visible, y generalmente implica agresión física, pero también verbal o psicológica. En la parte inferior se manifiestan dos tipos de violencia: una, la violencia cultural, y la otra, la violencia estructural. Las violencias culturales crean un marco legitimador de la violencia, es decir, justifica la violencia y se concreta en actitudes. Johan Galtung sostiene que son aquellos aspectos de la cultura en el ámbito simbólico de nuestra experiencia. Estas pueden ser materializados en la religión, en la ideología, en la lengua, en el arte, en las ciencias empíricas y en las ciencias formales, y también representados a través de la lógica, la matemática y los distintos símbolos de las culturas. Además, que pueden utilizarse para justificar y legitimar la violencia directa o estructural. Por otro lado, también... Perdóname un segundo que tengo un espíritu chocarrero. Espérame. Ya. Ya. Así, de esas cosas que pasan. Listo, ahora sí vuelvo a presentarles. Sí, porque es que yo decía, pero ¿por qué? Ya. También en la parte invisible se encuentra la violencia estructural. La violencia estructural no es evidente o visible. Se centra en un conjunto de estructuras, es decir, está presente en sistemas sociales, políticos y económicos. Por ejemplo, las brechas sociales que existen en todo el mundo son consecuencia de la violencia estructural. Gracias, profe Sonia, muy amable. Miren que, chicos, en este proceso que estamos hablando aquí y que estamos compartiendo, ya hemos hecho una visión teórica, socializamos, y la visión teórica de lo que queremos que empecemos a generar un diálogo y una sinergia en este curso durante el periodo 16-1. ¿Qué queremos? Que hagamos un análisis de esos tipos de conflictos, de esos hechos generadores, de esos actores, y sobre todo, porque somos sociedades que se han venido desarrollando y necesaria ese desarrollo ha sido en medio del conflicto. Entonces, lo más importante aquí es que identifiquemos esas características esenciales que como ciudadanos y como sociedad tenemos frente al proceso del conflicto. Ya entonces Johan Galtung nos plantea entonces esos tipos de violencias y cómo desde esas estructuras visibles y esas estructuras invisibles, ¿verdad?, debemos empezar a desarrollar nosotros nuestro trabajo y nuestra reflexión.
Entonces veamos este espacio de este curso de competencias ciudadanas como ese elemento generador de ideas, y entonces me permito compartir por acá y como que dar unas indicaciones, muchachos, a nuestro trabajo de formación académica en el que tenemos entonces que compartir y socializar, ya que estamos próximos pues a nuestro cierre. Tenemos entonces en la rúbrica de evaluación, tenemos un caso muy sencillo, muy corto, muy cotidiano, ¿verdad? Entonces, dentro de ese caso, se plantean entonces una matriz en la que nosotros debemos dar unos planteamientos. Hemos venido haciendo con la directora Sonia y en mi caso hemos venido generando procesos de retroalimentación en los foros y a los aportes que ustedes han venido haciendo. Entonces, ¿qué queremos? Que se concrete hoy, los que están concretando, revisando para su entrega final, que concretemos entonces cuál es el problema o los problemas que se exponen en esa familia. Hay varios elementos generadores de conflicto. Hay varios actores en ese conflicto. Si están viendo mi pantalla, ¿cierto? Estoy en la matriz que tenemos que entregar, ¿cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. ¿Qué queremos? Ustedes han hecho un ejercicio de identificación de esos ámbitos, ¿cierto? Los diferentes ámbitos desde el cual se genera el problema. La identificación, ojo, de la tipología del conflicto, lo que hemos teorizado hoy. La tipología de la violencia, los personajes, las situaciones que dieron lugar al problema, ¿verdad? Las posiciones y los diferentes puntos de vista. Si identificamos bien los actores, podemos ver los puntos de vista y la postura que cada uno de esos actores ha asumido frente a la situación problemática, ¿verdad? Los intereses y las motivaciones que cada uno de ellos tiene, los sentimientos, las emociones y las creencias implicadas. Entonces, quiero que de una manera muy académica hagamos el ejercicio, le dediquemos un espacio de construcción y de, miren la tercera columna, de generar procesos de argumentación. Hay algo que estamos ya finalizando nuestro proceso de formación académica y a esos procesos de argumentación en algunas ocasiones nos quedan cortos. Entonces, generemos esos procesos de argumentación aquí porque esta es la forma de dialogar y de construir conocimiento a partir de afirmaciones y todo va con las bases teóricas con las cuales estamos trabajando en la fase número 1 y que hemos querido compartir el día de hoy con ustedes. Entonces, los invito a que miremos cada uno de los elementos que tenemos aquí planteados en esta matriz, generemos en la segunda columna un proceso de respuestas, pero vamos a desarrollar esta capacidad argumentativa según las fuentes y siguiendo estas dos bases teóricas que tenemos acá. Recordemos, actores, el hecho generador y sobre todo el proceso. Sobre todo el proceso desde esos puntos de vista, desde esos intereses de los implicados en la situación problemática. Entonces los invito, queridos estudiantes, a que con relación a lo que hemos dialogado aquí y hemos compartido todos, mire que empezamos haciendo el ejercicio de compartir. Y ustedes plantearon algunos conflictos, algunos tipos de violencia, y eso lo concretamos teóricamente. Necesitamos que ustedes hagan un trabajo en el que articulen no solamente su opinión, sino también las bases teóricas con relación a los tipos de violencia y a los tipos de conflicto y a los elementos que lo integran. Y que se pueda observar un proceso y una base argumentativa. Esto en lo que tiene que ver con este formato, este anexo número 1 de la fase 1, ¿cierto? Que es la que vamos a entregar en el entorno de evaluación. Y pues nuestro foro está disponible, ha estado disponible, ha sido realimentado para que ustedes socialicen esas tres respuestas y nos identifiquemos. Recuerden que la esencia, ya nuestra directora Sonia lo decía al principio, no lo tomen muchachos como un curso más. Aquí estamos formándonos y la esencia de esto es que somos ciudadanos y
somos sujetos activos y como profesionales ustedes van a ser sujetos activos de generar transformación, inclusión, aceptación y todos los elementos que ustedes más como psicólogos, yo soy abogada, ¿cierto? Pero ustedes más como psicólogos tienen esa perspectiva de esa condición humana y ese incorporarlo de manera adecuada a la sociedad y que la sociedad también recoja de manera incluyente a los seres humanos. Entonces, mis queridos estudiantes, una invitación muy cordial para que le pongamos el alma a esta matriz, a estos procesos argumentativos dentro de este documento que van a entregar en el entorno de evaluación y en su participación en el foro. No sé, Sonia, ¿qué temas tenemos por decir? Sí, Lady, gracias. Pues es que quería comentarles frente a las retroalimentaciones que hemos hecho en estos días, es importante en la casilla número 3, donde dice explicación, argumentos basados en autores. Cuando yo referencio un autor, no se nos puede olvidar la cita del autor, porque muchas veces solo comentamos, pues sí, lo mencionamos, pero no estamos citando. Entonces sí quiero más bien la forma, que hagamos ese ejercicio con lo que corresponde, también con sus normas APA, con lo que tiene que ver ese tomar el pensamiento del otro para fortalecer mi punto de vista. Entonces, en esa medida, si es hacer la invitación, seamos muy juiciosos en eso. Ya tenemos estudiantes que están pendientes también por su proceso de graduación, o sea, estamos en la etapa final. Eso se nos tiene que notar en ese proceso. Entonces, reitero lo que decía la maestra Hasblady, o sea, la idea es poder hacer un ejercicio de análisis frente a ese caso concreto. Estamos manejando el método de caso y desde ahí hacer ese ejercicio de valoración para prepararnos para el trabajo colaborativo. También quiero comentarles, así un aviso parroquial, les acabo de colocar en el chat el registro de asistencia, por favor, para que mientras vamos desarrollando la actividad, pues vayamos haciendo el registro y casi al finalizar vamos a hacer también el ejercicio de evaluación. Entonces, para que por favor cada uno pues lo haga y nos compartan pues para mejorar estos espacios de formación. Maestra, entonces su merced continúa, ¿haces la presentación? O coloco la presentación. Tú tienes ahí la presentación de las tipologías. Ya. Sí, ok. Bueno, preguntas hasta aquí, familia. Observaciones de cómo han ido desarrollando el trabajo. O sea, tenemos una particularidad y es que nuestro curso inicia de forma individual. La gran mayoría de procesos empiezan de una vez con el trabajo colaborativo. Nosotros iniciamos desde ese trabajo individual, que es el aporte y la construcción que cada uno, desde sus propios contextos y sus propios territorios, desarrolla el ejercicio. Y luego, ya en la fase número 2, que es muy significativa, por eso la importancia, y reitero el ejercicio de que vayamos conociendo nuestro grupo. Sí, o sea, en el foro nosotros vamos retroalimentando, pero también nos vamos dando cuenta de los aportes de los otros. En esta semana, cuando yo ya se va terminando el plazo de la publicación del foro, pues vamos a ir comunicándonos grupo por grupo para ir haciendo ese acompañamiento. Entonces, importante que nos conozcamos. Y cuando ya ustedes tengan el grupo, por favor, suban las evidencias al foro. Sí, entonces que me reuní por WhatsApp, listo, tómenle un pantallacito y lo suben al foro. Con eso también nosotros ya vamos sabiendo qué implica ese tipo de proceso, ¿listo? Entonces le doy la palabra, maestra. Sí, señora, me escuchan, ¿verdad? Sí. Bien, entonces dentro de estas competencias ciudadanas y lo que nos plantea Johan Galtung, entonces de ese triángulo de la violencia debemos destacar y aquí tener muy claro que ese proceso de violencia es una de las principales causas de muerte en la población, ¿verdad? Los diferentes tipos de violencia y entendamos que hay 15 tipos de violencia identificados por estudios de psicología, la violencia física, psicológica, sexual, económica, contra la mujer, contra los niños, contra los mayores, la violencia de género, por la orientación sexual, por la discapacidad que se presenta en algunas personas, la doméstica o la intrafamiliar, la comunitaria, en la escuela, en el trabajo y en el área del mundo digital. Entonces, identificamos todos esos procesos dentro de nuestro ejercicio del día de hoy y entonces tenemos que reforzar y destacar algunos elementos de lo que se entiende por violencia y ya algunos de ustedes han planteado
que eso corresponde a esos códigos éticos de los diferentes países del mundo, ¿verdad? Y que ese concepto de violencia entonces tenga unos elementos definidos. Pero recuerden que los procesos y el concepto universal de violencia está en la disminución de la dignidad humana. Alguien planteaba, algunos de ustedes, muchachos, planteaban esa necesidad, ¿cierto?, de la influencia de los espectros culturales en los seres humanos que hacían más grave esos elementos violentos. Entonces, pero bajo el principio universal de la dignidad humana, pues todos esos hechos y esas connotaciones vienen a afectar el ser humano, y pues esos elementos culturales se encuentran también bajo ese parámetro. Por tanto, así la cultura, por ejemplo, en el caso de las culturas árabes, las culturas musulmanas, que tienen algunos rasgos culturales fuertes, por ejemplo, en el caso de la mujer, pero pues ya la sociedad y el mundo rechaza ese tipo de comportamientos y son indicados también como violencia. Una de las violencias más marcadas es la violencia física. A través de la historia de la humanidad, este tipo de violencia ha sido pues catalogada dentro de la ley de la violencia intrafamiliar. Con el desarrollo de la Constitución Política del 91, por primera vez se empieza a hablar de violencia intrafamiliar y es constituido como delito. Entonces, bajo este aspecto, entonces hemos evolucionado no solamente en el derecho fundamental, sino que la jurisprudencia también ha ido evolucionando y las sociedades han ido mirando que no solamente hay violencia cuando queda la marca física en el cuerpo de una persona, ¿cierto?, del violentado, sino que también existe otro tipo de violencia donde hay disminución, como lo veíamos en el ejemplo, en la ruleta, cuando hay una disminución psicológica o emocional de la persona, ¿cierto? Cuando hay se degrada, se controla, se minimiza, entonces se presenta este tipo de violencia, sobre todo en las relaciones interpersonales o cuando hay cierto tipo de perjuicios que van generando afectaciones no solamente emocionales, sino también psicológicos, y que en algunas ocasiones pues también se unen con la violencia física. Entonces, otro elemento, otro tipo de violencia desde el punto de vista macro es la violencia sexual, que aquí es ese condicionamiento, ese sometimiento, esa coacción de aquellos elementos de la vulneración de la intimidad de la persona. Desde esta perspectiva, no solamente desde el punto de vista legal, sino también la Organización Mundial de la Salud ha querido intervenir frente a estos hechos que reducen sexualmente, denigran también a la persona como tal y se asocian. Entonces, si miramos los tres tipos de violencia que estamos planteando, física, psicológica y sexual, pues se confluyen, ¿verdad? Y se generan una confluencia de conflictos, y es en ese proceso de ese conflicto donde debemos asumir un rol muy fundamental nosotros, en el caso de ustedes como psicólogos, muchachos. Las referencias que hemos tomado para el ejercicio teórico que hemos planteado el día de hoy, pues están aquí compartidos con ustedes al finalizar de esta presentación. No sé, Sonia, si hace falta algo más por recalcar. Ya. No, maestra, o sea, hasta ahí yo creo que ya hemos ido comprendiendo cuál es esa interpretación de las tipologías que muchas veces, pues por su mismo nombre nos parece confusas, pero pues es lo que manejamos constantemente, ¿sí? O sea, dentro del quehacer diario y de las realidades propias se manejan muchos elementos de los que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Esa sensibilidad que debemos tener para reconocer aquellas cosas que ocurren tanto en lo personal como en lo social, ¿sí? Y más dentro de esa responsabilidad desde el área de la psicología que nos acompaña, o sea, cómo nosotros debemos aprender a reconocer esas instancias dentro de lo que nos acompaña, ¿sí? Entonces, importante eso. Volví a compartir el registro de asistencia para de pronto los que no habían tenido la posibilidad. Si alguno lo necesita, por favor, díganos. Bueno, desde ahí entonces vamos a concretar. Sí, vamos a ir mirando ya ese proceso de lo que nos acompaña propiamente con el anexo y propiamente con lo de la guía de trabajo.
Entonces, quiero preguntar hasta acá si tenemos alguna pregunta, novedad que de pronto no hayamos tocado dentro de la charla que tuvimos para el día de hoy con el CIPAS, familia. ¿No? ¿Ninguno? ¿Todo muy bien? Bueno, bendito Dios. O todo muy bien o no entendimos. Suele pasar ese tipo de situación. Sí, o tenemos la pantalla ya congelada y no tenemos la posibilidad de retroalimentar. Entonces eso, o sea, importante ese ejercicio de construcción. Maestra Lady, ¿me permites por favor compartir? Quiero compartirles entonces el anexo para terminar de cerrar el proceso. Ah, listo, perfecto, todo muy claro, todo muy bien, todo muy bonito. Listo, ¿estás viendo mi pantalla? Entonces decíamos, importante, nombre al estudiante, código, grupo. Puede pasar que de pronto muchas veces no tengamos en cuenta cuál es nuestro código de grupo y pasa, familia. O sea, pasa. Entonces revisen, no es el número del proceso del curso con el que tenemos la asignación, sino hay un grupo determinado con el que usted está asignado con sus compañeros. Dice, ¿cuál es el problema expuesto? Usted con sus palabras preséntelo, no es copia y pegue el problema. Sí, o sea, la idea es que haga ese ejercicio de construcción y de análisis. Y luego, lo que la maestra Lady nos estaba comentando acá. O sea, la idea es que sigamos el ejercicio frente al reconocimiento de. Y entonces, en ese ejercicio de respuesta, pues argumentemos y miremos la bibliografía que estábamos trabajando. ¿Sí? O sea, el anexo no es complicado, pero pues sí es de dedicarle un momentico de tiempo. Otra cosa que quiero compartirles, cambié de pantalla, por favor, dígame si cambia la guía. Ah, bueno, ya te entendí. Entonces, nuestra actividad finaliza el domingo 19 de febrero. Muchos estudiantes ya han ido desarrollando el ejercicio. En esa medida ya están subiendo en la plataforma de evaluación. Sí, o sea, apoyémonos en nuestra bibliografía. Tenemos a Castro con Educar la Ciudadanía, las 6 claves para aprender a convivir. Tenemos estos 2 textos que están en inglés, de pronto a algunos sí les generó dificultad, no hay lío. Yo les publiqué en el grupo tanto en el foro como en el grupo del Sky, el video de la triada de Johan, que nos va a permitir también reconocer eso con la teoría de los conflictos, que igual está aquí abajo ya con el texto, ¿sí? Entonces, tenemos el análisis de caso, que es el que nos está acompañando, y sobre este caso hacemos el ejercicio. O sea, fíjense que no es un trabajo dispendioso, pero sí necesita que le dediquemos ese ejercicio. Quiero también dedicarme a estos 2 criterios, aquí a los criterios de evaluación para que tengan en cuenta. Entonces, el primer criterio de evaluación es describir el problema y presentar el ejercicio. El segundo es la participación en el foro. Tengan en cuenta eso, por favor, que tiene un criterio de 8 puntos frente a los 25, o sea, necesitamos participar en el foro. Y el tercer criterio es de una forma constructiva. Las respuestas de los compañeros del grupo es esa retroalimentación. Fíjense cómo desde estos elementos, de la descripción de los problemas, el autor es el texto, la participación en el foro y la retroalimentación. Entonces tengamos en cuenta eso, por si de pronto a veces no lo tenemos claro, para que hagamos la construcción de nuestro trabajo. Entonces, familia querida, Magali, cuéntame por favor. Magali, tienes la palabra. ¿O sí? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ahora sí, ya te escuchamos. Buenas noches, directora, y buenas noches, tutora. Buenas noches. Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Sí, señora. Lo que pasa es que, bueno, yo ya le había preguntado a la tutora que si debía subir como tal al entorno de evaluación, pero no hay ningún problema que yo subí pues ese anexo, pero con portada y con las referencias bibliográficas que utilicé, o era solamente el puro anexo. Tranquilo, o sea, si hiciste ese ejercicio no hay problema, pero pues se vale el texto que estamos trabajando, o sea, únicamente las 2 paginitas que están desarrollando. Si tú ya lo subiste con lo otro, muy juiciosa, no hay ningún inconveniente y pues gracias a Dios ya lo hiciste. Sí, entonces no, importante pues eso, que esté el proceso.
Ah, bueno, señora, muchas gracias. Sí, tranquila, no, con mucho gusto. Listo, familia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte? La próxima traemos tintico para todos y con pan, entonces así hacemos la dinámica más agradable porque sabemos que es un poquito extensa. Listo, preguntas, Edgar. Cuéntanos, por favor. Tutora, no me quedó claro una cosita. Señor. Al principio de la guía aparecen 3 preguntas, que fue lo que participamos en el foro. Sobre esas 3 preguntas que contesten también mis compañeros, es que yo debo retroalimentar. Sí, señor. La primera guía no lo dice hasta en la rúbrica, en la parte de abajo, y no lo había hecho, y se me había pasado por alto realmente, por lo que no le ha parado bolas abajo lo que decía más abajo. No, incluso en la guía sí lo menciona, mi Edgar, menciona que las tutoras subimos 3 preguntas de análisis para hacer ese ejercicio de retroalimentación en el foro. Entonces, si se dan cuenta, las preguntas están basadas dentro del problema de caso que estamos trabajando, que es sobre la familia, ¿sí? Entonces, ese ejercicio de retroalimentación, de que ustedes la respondan y también retroalimenten las de sus compañeros, es también lo que se tiene en cuenta dentro de los criterios. Listo, tutora. Otra cosita, pasa que dice que es a partir de hasta el 16, o sea, hasta mañana. En mi grupo aparecen 7 participantes, integrantes, todos estudiantes, pero ninguno de ellos ha hecho participación. En ese caso, ¿qué va a hacer? En ese caso, estamos en ese proceso individual, ¿sí? O sea, ahí sí obedecemos a que cada uno haga lo que le corresponde, ¿sí? En ese ejercicio, si vemos que los otros compañeros, por eso también nosotros tenemos esos tiempos de hasta mañana mirar el foro, porque desde ahí empezamos a mirar quiénes no tuvieron la participación en el foro para, obviamente, el proceso de evaluación. ¿Qué es lo ideal? Que todos podamos hacer algún aporte en el foro, pero pasa que hay compañeritos que por X o Y razón no aparecieron o aparecen el último día, y en esa medida, pues por eso también hay que respetar los tiempos. Entonces no te preocupes, tú haz tu ejercicio, que igual ya nosotras dentro del proceso de evaluación tenemos en cuenta cuáles son esas variables que se presentaron. Obviamente, si no pudiste hacer retroalimentación en el proceso, pues igual se te vale el trabajo que tú presentaste. O sea, no hay lío. Tutora, qué pena. Es que a mí me pasó otra situación. Una compañera, por ejemplo, participó casi a las 12 de la noche. O sea, yo ya había terminado, había cerrado mi trabajo, hecho me presentó mi trabajo. La compañera participó muy tarde y lastimosamente, pues yo no la pude retroalimentar porque fue demasiado tarde. ¿Hasta qué hora puedo esperar para que mis compañeros mañana hagan el aporte? No, la idea es que a mañana ya estén. O sea, no tienes que esperar a las 12 de la noche, porque es que también es el respeto por la retroalimentación de los otros. Si tú ves que en el transcurso, dentro de los tiempos que tú tienes para entrar a la plataforma mañana, ellos no participaron, puedes colocar la observación también ahí en el foro. O sea, hasta este momento tuve la posibilidad, porque igual tú no vas a estar pendiente a las 12 de la noche si ellos quisieron o no quisieron entrar. Entonces, en esa medida, eso tú lo haces. Hasta este momento estuve pendiente del proceso y pues dejo aquí mi observación y ya. Con eso también nosotras, cuando pasemos revisando foros, pues ahí ya hacemos todo el ejercicio de comprensión para la evaluación. Gracias, tutora. Bueno, mi Edgar, con mucho gusto. Listo, familia. ¿Quién más? Listo, Magali, todavía tienes la manita levantadita. Pedro, querido, tienes el audio abierto. Cuéntanos. ¿No? Bueno, familia, entonces en esa medida y también respetando los tiempos que nos acompañan, pues agradecerles significativamente el que hayan participado. Créanme que nos llena de gusto el ver esta participación. La idea es que en algún momento tengamos a todos los estudiantes en nuestros espacios sincrónicos, porque no son muchos, pero sí son espacios que, como ustedes se dan cuenta, nos permiten compartir, ponerle un rostro también a aquellos que están detrás de la pantalla para poder acompañarlos y humanizar ese ejercicio de aprendizaje. O sea, fundamental eso. Entonces, desde los territorios en los que cada uno nos encontramos, pues agradecerles esa disposición, el acompañamiento significativo por parte de nosotras. Tenemos pendiente que nos llegue un tutor o una tutora, entonces yo les estaré comentando en ese momento. Mientras tanto, yo los sigo acompañando en compañía de la maestra Lady, y pues desde ahí evolucionando con nuestro curso. Deseando que se lo gocen.
este es un espacio de aprendizaje, pero asimismo que lo tomen con la responsabilidad que significa, porque muchas veces categorizamos el conocimiento y no le damos la postura que eso tiene a todo el proceso de las dimensiones de nuestra humanidad. Entonces, en esa medida también, pues darles la bienvenida a todo este proceso. Les estaré enviando pues varias cositas por los foros, estén pendientes de eso en conjunto con la maestra. Y pues bienvenidos para esta primera etapa y que toda la presentación de sus trabajos sea coherente con lo que hemos venido desarrollando y acompañándolos. Muchísimas gracias, maestra Lady. Le doy la palabra también para el cierre. Se te cerró el audio, maestra. Muchísimas gracias por la participación, muchachos. Espero cada día seamos más y le saquemos un espacio a estos procesos de participación, de aprendizaje y de interacción. Entonces, hoy somos un grupo muy nutrido. Ojalá cada día seamos más, no se desaceleren, acepten nuestras invitaciones, participamos. De esta manera nos enriquecemos y pues compartimos un espacio rico. Espero les haya gustado este espacio y nos sigan acompañando. Gracias. Bueno, aquí me hace una pregunta María Ortiz de... mentiras. Dice usuario invitado, bueno, dice, ¿el anexo se debe enviar a seguimiento y evaluación? O sea, ¿se debe subir al proceso de evaluación? Claro que sí. ¿Sí? En el foro, entonces también me preguntan que si en el foro debe ir pues no es un ejercicio de evaluación ahí directamente, en el foro están las preguntas. Eso es lo que acompañamos directamente en el foro, ¿listo? Les acabo de compartir también el enlace de evaluación, por favor, porque sí, se me había olvidado, perdón, de que hagamos el ejercicio de evaluación del evento. Y pues bueno, ahí quedamos pendientes con todo lo que necesiten. Ustedes tienen nuestros contactos, nuestros datos. También tengan en cuenta los tiempos en los que podemos acompañarlos porque acompañamos otros cursos. Y pues desde ahí estamos muy pendientes. ¿Listo? Dice, hola, buenas noches, dice Sergio. Yo soy nuevo en todo este proceso de aprendizaje y la verdad ando un poco perdido. Entonces, Sergio, con mucho gusto podemos cuadrar un encuentro sincrónico y con mucho gusto te acompañamos en lo que necesites. ¿Listo? En caso tal que no haya tutor seleccionado en el curso, ¿cuál nombre ponemos? El de nosotras. O sea, ustedes saben que yo les he venido colocando todo en el proceso. Entonces, con los que están con la profe Lady, el resto están conmigo. ¿Listo? Entonces, hasta que no haya otra persona, yo les digo ya en qué momento va a ser y en qué momento ya cambiamos o si son los míos. No hay lío. ¿Listo? Bueno, familia, preguntas, por favor, desarrollen igual, bueno, ahí queda en el chat el contexto de la evaluación para que desarrollen, pero es que no quiero cerrar la reunión hasta no saber si de pronto tienen preguntas sobre el formulario. De pronto puede salir alguna pregunta. Igual eso, ya tienen el nombre y ese proceso. ¿Listo? Sergio, ¿tú en qué grupo estás? Por favor, cuéntame si me puedes colocar aquí por el chat o si puedes de pronto abrir la conversación, pues para que miremos en qué te podemos apoyar. ¿Listo? ¿Preguntas, familia? ¿Inquietudes, aportes? El último que llegue va a traer las 11 para la próxima. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya podemos entonces dar por finalizado nuestro evento, nuestro espacio de reunión. Qué gusto poder verlos, escucharlos. Créanme que eso es importantísimo para nosotras, el no sentir que generamos un montonón de estrategias y pues no llegan o no se sienten o no se revierten. Entonces, por eso es importante ese acompañamiento. Entonces, familia, que Dios los bendiga. Una excelente noche para todos y muchísimas gracias. ¿Listo? Gracias, feliz noche. Bueno, maestro, que Dios los bendiga. Gracias, mi Edgar. Ahí nos estamos entonces charlando ya que tenemos varias cosas en común. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, bendiciones. Feliz noche para todos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, adiós.